El hecho de que este canal se haya concentrado en la falta de evidencia empírica de buena parte de las tesis de la derecha no implica sostener que la izquierda no tenga aspectos criticables. Ya hicimos un video de crítica a la izquierda progresista, socialdemócrata, y queríamos dedicar un video a formular algunas críticas a la izquierda más clásica, no progresista. Para diferenciarla de la izquierda socialdemócrata, defensora de las políticas identitarias, de aquí en más la llamaré izquierda no progresista, defensora con más o menos críticas de los modelos soviético y chino, entre otros. Soy consciente de que es una distinción de brocha gorda y que es posible plantear categorías más detalladas, pero no me voy a meter en ese tema ahora. La idea es formular una crítica a la izquierda no progresista marxista clásica y hacerlo desde la izquierda, ya que me considero una persona de izquierda. No pretendo hacer una crítica muy completa en este video, donde necesariamente hay que ser sintético, pero sí abordar algunos temas en particular que me parecen importantes para repensar la política desde un marco de izquierda. Dentro del amplio espectro de la izquierda no progresista se destacan grupos que se ajustan más a un perfil tradicional, racionalista e ilustrado, pero que suelen adoptar una actitud poco crítica respecto a ciertos temas. Estos grupos apenas reconocen errores menores en los denominados socialismos realmente existentes. Poco les importa que el proletariado no haya gestionado los medios de producción, que ese rol estuviera en manos de una casta gobernante con privilegios y aferrada al poder durante décadas, lo que llevó a muchas personas de izquierda, críticas de esta izquierda, a hablar de los llamados socialismos realmente existentes como capitalismos de Estado. Esta izquierda clásica defiende modelos como el soviético, el de Corea del Norte o el de una economía mixta en China. Otros grupos de la izquierda no progresista tienen una mirada más crítica de los llamados socialismos realmente existentes, subrayan que también el capitalismo, en tanto modo de producción, hizo varios intentos hasta convertirse en hegemónico y que los errores de los, entre comillas, socialismos deben ser corregidos, construyendo sociedades cuya célula de trabajo sean las cooperativas con libertad de expresión y empresas estratégicas en manos del Estado. Por ejemplo, es el caso del economista Richard Wolff y su libro Democracia en el Trabajo, una cura para el capitalismo, en el que argumenta que generalizar el modelo de las cooperativas, que ya existen en numerosos países, incluida la Argentina, y son sumamente eficientes, sería la única forma en que los trabajadores sean los dueños de los medios de producción. Cuando una persona de derecha le dice a otra de izquierda que se vaya a Cuba o Venezuela, las preguntas que cabría formularle son: ¿gobierna allí la clase obrera? ¿Son los trabajadores quienes establecen los rumbos de la producción? Claramente, en ambos casos, la respuesta es negativa. Marx focalizó su trabajo en realizar un examen y una crítica al sistema basado en el capital. No se preocupó mucho por sugerir cómo debía organizarse una sociedad para librarse de la explotación. Esto no deja de ser un problema, ya que el mero hecho de que la burguesía no sea más la dueña de los medios de producción no vuelve por sí misma justa a una sociedad. Vimos en un video de este canal titulado ¿El poder corrompe?, que dicen los estudios científicos cómo hay una tendencia humana a abusar del poder cuando es desmedido, extendido en el tiempo y sin estar sujeto a controles. Esta tentación recorre todo el espectro político y no es privativa de la izquierda o de la derecha. Entre las pocas cosas que dijo Marx sobre la sociedad futura, la idea de que resulta necesaria una dictadura transitoria del proletariado, sumada a la consideración de que las libertades consideradas burguesas y proclamadas por la Revolución Francesa son huecas, probablemente haya contribuido a legitimar el autoritarismo que ejercieron la mayoría de los socialismos realmente existentes. Cuando la izquierda no progresista oye esto, a menudo se vale de la falacia tu quoque, que significa literalmente falacia tú también, que consiste en sostener que también el capitalismo albergó y alberga regímenes autoritarios. Pero esta justificación no libra de autoritarismo a los socialismos realmente existentes, solo distrae para poner el foco de atención en otro lugar. Entonces, estas personas de izquierda sostienen que todo Estado es una dictadura de una clase sobre otra, con lo que confunden el hecho de que todo Estado implica básicamente la defensa de los intereses de un grupo social con el hecho de que su forma política sea la de una dictadura. Pero una dictadura es una forma autoritaria de gobierno en la que existe un líder o un grupo reducido de ellos que se perpetúan en el poder, que prohíben todo proyecto político alternativo, así como la libre expresión de las ideas. Puede haber un Estado al servicio de las clases dominantes que no censure de manera significativa las expresiones disidentes, ni persiga por el mero hecho de pensar distinto. Existen matices, hay grises. Dentro de los estados democráticos existen grados de calidad institucional y bienestar social.
La persona de izquierda también podría aducir ingenuidad en quien cuestiona el concepto de dictadura del proletariado por considerar que la burguesía no perderá sus grandes medios de producción voluntariamente, sin apelar a la fuerza, y que el Estado posee el monopolio de la fuerza justamente para defender la propiedad privada de los medios de producción. Si bien esto es cierto, también lo es que no todos los cambios sociales relevantes que se han desarrollado en el mundo han precisado de una dictadura para llevarse a cabo, y que cada contexto histórico amerita un análisis y un diagnóstico de sus condiciones específicas. Lo mismo podría decirse de la idea de revolución, tan deudora de la modernidad, que se inicia con la Revolución Francesa y antecedió una serie de cambios importantes tras el desarrollo de las revoluciones, lo que no equivale a sostener que todos los cambios fueran precedidos de una revolución. El concepto dictadura del proletariado apareció por primera vez en una serie de artículos de Marx reunidos en las luchas de clases en Francia. En el Manifiesto Comunista, redactado entre 1847 y 1848, también figura el concepto, algo especialmente significativo, dado que se trataba de un texto concebido para la acción. La idea fue expandida en un trabajo corto de 1875, Crítica al programa de Gotha, donde Marx presentaba una vía moderada, gradualista, reformista y evolutiva hacia el socialismo, en oposición al enfoque violento del socialismo revolucionario de los marxistas ortodoxos. Marx admitió la posibilidad de una transición pacífica en algunos países con estructuras institucionales democráticas fuertes, como el caso de Gran Bretaña, Países Bajos y Estados Unidos, sugiriendo no obstante que en otros países podía ser necesaria una revolución. La crítica a los privilegios de quienes ocupan puestos de poder también está presente en la postdata de 1891 que escribió Engels para la publicación de su escrito La Guerra Civil en Francia en 1872, donde decía que si querían saber cómo era una dictadura, miraran la Comuna de París, porque esa fue la dictadura del proletariado. Con el fin de evitar la corrupción, propuso que se sometieran todos los cargos al sufragio universal y que tanto los funcionarios de más alta o más baja jerarquía pudieran cobrar un salario que percibían también el resto de los trabajadores. De este modo se estableció un modelo para desalentar a los arribistas, pero el mismo año también escribió, en referencia a los métodos de la Comuna de París, cito: «Una revolución es ciertamente lo más autoritario que hay. Es el acto por el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra por medio de rifles, bayonetas y cañones, medios autoritarios, si los hay. Y si la parte victoriosa no quiere haber luchado en vano, debe mantener esta regla por medio del terror que las armas inspiran a los reaccionarios. ¿Habría durado la Comuna de París un solo día si no hubiera hecho uso de la autoridad del pueblo armado contra los burgueses?». También Marx, en una carta a Weidemeyer de 1852, escribe: «Mi aporte original consiste en la demostración de que 1. La existencia de las clases solo se vincula con determinadas fases del desarrollo histórico de la producción. 2. La lucha de clases culmina necesariamente en la dictadura del proletariado. 3. Esta misma dictadura no es sino la transición hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clase». Muchas personas de izquierda descalifican la idea de derechos humanos porque, siguiendo a Marx, entienden que esos derechos son solo funcionales al sistema vigente, una estructura para que las clases dominantes mantengan sus privilegios bajo una apariencia de honestidad. Dedicamos un video entero a este tema. Quien quiera ver un análisis detallado puede consultarlo. El título es ¿Qué son los derechos humanos? ¿Tiene razón la izquierda al cuestionarlos? Acá voy a esbozar solo algunas de las ideas sobre el tema. Para estas personas de izquierda, los derechos humanos son solo los derechos del burgués, dicen, los del libre comercio, los de la propiedad privada de los medios de producción, los que proclaman que todos deben ser juzgados en pie de igualdad ante la ley, pero permiten que el proletario le sea sustraído el producto de su trabajo a manos del dueño de los medios de producción. Por eso, en tiempos de Stalin hubo tanta reticencia con el tema de los derechos humanos. Es cierto que sin derechos económicos y sociales, la idea de derechos humanos es hueca. Este fue el problema planteado por Marx en su libro La cuestión judía, donde juzgó que los derechos liberales son insuficientes si el ciudadano no puede acceder a derechos económicos y sociales, tales como tener una vivienda digna, salud, educación, entre otros. Concedamos también que cuando los tratados de derechos humanos hablan de derecho a la propiedad, no queda claro si refieren a la propiedad de un individuo o a la de los medios de producción. Y que hasta el momento los tratados de derechos humanos no dicen que el productor debe ser el exclusivo propietario de lo que genera con su trabajo, es decir, no tienen una posición contraria a la plusvalía.
También es cierto que la Organización para las Naciones Unidas, la ONU, está lejos de ser una institución democrática. Hay 5 países que detentan mucho más poder, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tiene poder de veto. No obstante, incluso con sus problemas, la ONU representa un avance en los objetivos de lograr la paz mundial y defender los derechos humanos. Estos objetivos aún no se alcanzaron, pero se dieron pasos en esa dirección, que incluye importantes derechos económicos y son una herramienta más, no la única, para avanzar en la conquista de gran cantidad de derechos, entre ellos los económicos. En el video que hicimos sobre el tema, dimos muchos ejemplos de fallos que favorecieron derechos económicos, de modo que si bien el avance en este sentido todavía es muy insuficiente, no me parece justificado que piensen los derechos humanos como los pensaba Marx hace 150 años. El filósofo del derecho Manuel Atienza escribe que en el Manifiesto Comunista Marx parece defender un determinismo económico que lo lleva a valorar muy negativamente el papel del derecho y del Estado, y por tanto de los derechos humanos. Pero aunque los derechos humanos han surgido en el seno de la sociedad burguesa, pueden sin embargo ser utilizados para acabar con el propio sistema social de la burguesía. En la crítica al programa de Gotha, un texto de 1875, para Atienza, Marx adopta una actitud más positiva hacia los derechos humanos y el Estado, y parece abandonar la tesis de la desaparición del Estado y del derecho. Hay una tensión entre 2 posibles lecturas de Marx. Por un lado, su obra profundiza y amplía los derechos humanos al superar los límites de la primera generación, y por el otro lado, su obra condena los derechos humanos como un producto burgués y cuestiona la posibilidad de transición pacífica al socialismo. Es la tensión entre el socialismo democrático y el socialismo revolucionario que generó debates en la propia tradición marxista. En el socialismo realmente existente, continúa Atienza, luego de eliminar la propiedad privada de los medios de producción, subsistió la división social del trabajo. No hay razón para suponer que el ser humano será ilimitadamente solidario y ya no será necesario el derecho como conjunto de normas que limitan las libertades de algunos para posibilitar las libertades de otros, y que ya no será necesaria la existencia del Estado, entendido como un conjunto de instituciones encargadas de hacer cumplir estas normas. Este video no pretende agotar las críticas formuladas a la izquierda no progresista, pero me gustaría no obstante destacar que uno de los aspectos que encuentro más cuestionables es su vulneración del derecho a la autonomía, que es el derecho a tomar decisiones sobre la propia vida, el cuerpo y el futuro propios. Por ejemplo, cuando algunos, no todos, sugieren que la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo debería depender de que un país necesite o no incrementar la población. El derecho a la autonomía implica el respeto a la individualidad, lo que no equivale a promover el individualismo, que refiere a la búsqueda del propio beneficio sin que exista interés por el bienestar de los demás. De manera similar, los llamados socialismos realmente existentes han encarcelado a disidentes y han prohibido la salida del país, lo que implica no solo vulnerar el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a la libre circulación y a la libertad de pensamiento. Una parte considerable de la izquierda marxista, no toda porque existe el marxismo analítico, sigue valiéndose hoy de la dialéctica hegeliana. Se trata de una teoría general que plantea que todo cambio es el resultado de la tensión o la lucha de los opuestos, ya sea dentro de un sistema o entre sistemas diferentes. También este tema fue analizado en detalle en este canal en el video La dialéctica de Hegel, de modo que si quieren ver los argumentos en detalle pueden consultarlo. La dialéctica hegeliana tiene varios problemas. No todos los cambios son el resultado de la lucha entre opuestos, el movimiento de una partícula en el vacío o la formación de una molécula de hidrógeno no son el resultado de un conflicto, y no solo los conflictos producen cambios, los procesos de cooperación también los generan. Las leyes de la dialéctica no son leyes universales del cambio, válidas para todo tipo de cuestiones. Sí conocemos un conjunto de leyes que surgieron de la investigación científica y no de la especulación filosófica, y que tienen campos de aplicación más acotados. Por ejemplo, cambios legales de sistemas físicos, químicos, biológicos o sociales. Los conceptos de la dialéctica son oscuros y deben ser clarificados o reemplazados.
El esquema de la dialéctica no es universal, no se aplica a todos los menesteres humanos, ni siquiera a los sociales en particular, y menos a la naturaleza como pretendió Engels. Una genuina teoría general del cambio debe ser más precisa, explícita y completa, y más conectada con la investigación científica disponible. Lo que hay de cierto en la dialéctica es que toda cosa está en algún proceso de cambio, y en ciertas etapas de ciertos procesos emergen nuevas cualidades. Pero estas tesis no son específicas de la dialéctica, sino que son compartidas por otras ontologías, que son las teorías de lo que existe, tanto en relación a las cosas como a los procesos, y pueden formularse de manera más exacta y más vinculada con la investigación científica. One, en un trabajo del 2013, defendió un rol más humilde de la dialéctica como una guía heurística, es decir, como una regla, que a menudo, aunque no siempre funciona. Pero Delaporte, en un trabajo posterior, planteó que resulta un desvío superfluo porque hoy existen alternativas más desarrolladas y precisas de explicación. La teoría de la explotación de Marx, la de la alienación y la de la lucha de clases, entre otras, no precisan de la dialéctica hegeliana para ser valiosas. Por eso, rescatar al non-bullshit marxismo, un marxismo sin los problemas y limitaciones de la dialéctica hegeliana, es importante si se quiere que la teoría de Marx sea consistente con el conocimiento científico contemporáneo. Dudo que haya una sola forma de organizar la sociedad con justicia y eficacia, pero como persona de izquierda, un sistema digno de ser tenido en cuenta sería uno que tuviera cargos rotativos, como en Suecia, donde los diputados ejercen por periodos de 2 años y pueden ser reelectos una sola vez en toda su vida. Un sistema que adopte como modo de producción central el de las cooperativas, que permiten que los trabajadores posean y gestionen sus medios de producción, que la única propiedad privada de los medios de producción que pueda existir sea la empresa familiar o la pequeña empresa que no supere un número reducido de integrantes, y que las empresas estratégicas estén bajo un control democrático. También encuentro digno de consideración el sistema propuesto por Michael Albert en su libro del 2004, Parecon, Economía Participativa, creado por el politicólogo Michael Albert y el economista Robin Hahnel en las décadas de 1980 y 1990. Se vale de la toma participativa de decisiones aplicando el principio anarquista de autogestión. Fue sugerido como una alternativa a las economías de mercado vigentes y también al socialismo de planificación central. Propone para estos fines la existencia de consejos de productores y consumidores. Ambos deciden en conjunto en función de cómo son afectados por las decisiones. La idea es que dejen de ser enemigos, que su relación no pase por sacar la máxima tajada que se pueda del otro. Se trata de evitar 2 de los problemas del sistema basado en el capital: la escasez de bienes para algunos y la sobreproducción. Su unidad de trabajo es la cooperativa, en la que, tal como ocurre ya en muchísimas de ellas, las tareas que menos personas quieren desarrollar son rotativas. También propone una planificación participativa de los productos que serían creados y de los servicios que serían ofrecidos. Por los efectos negativos que producen tanto una clase propietaria como una clase coordinadora, Parecon se opone a la existencia de los políticos profesionales. Esto significa que las instituciones funcionarían con un mínimo de jerarquía y un máximo de transparencia y participación. Se busca eliminar el secreto en la toma de decisiones económicas y que el poder de decisión de cada persona sea proporcional al grado en que resulte afectada por las medidas. La izquierda hoy debe ser capaz de crear un orden social que combine la igualdad con la libertad. Es necesario evitar el crecimiento con una desigualdad desmedida que genere, tal como hemos visto, la ruptura del lazo social, incrementando la privación de la vida y actos violentos de todo tipo. Y también es necesario evitar el supuesto igualitarismo de Cuba o Nicaragua al precio de la libertad. El desarrollo tecnológico debería utilizarse para tener mejores trabajos para todos, evitando la sobrecarga laboral, la explotación y el daño ambiental.